La lluvia caía con una cadencia melancólica sobre las calles empedradas de un barrio antiguo de Sevilla. Las gotas golpeaban suavemente el capó del coche, mientras Elena se sentaba con la mirada fija en el cristal empañado. Tenía el cabello oscuro apelmazado por la humedad y el rostro pálido, exhausto y lleno de lágrimas contenidas. Afuera, apenas se distinguían los faroles borrosos que iluminaban las aceras mojadas. En su regazo, sostenía una carta. No era un papel cualquiera. Era la última prueba del rechazo. Una misiva fría, con pocas palabras, escrita con esa caligrafía perfecta que había visto toda su vida. En ella, su padre, un hombre de negocios implacable, dueño del holding familiar, le comunicaba que no era digna de pertenecer más a la familia, que debía olvidar cualquier derecho sobre la herencia y, una vez recuperada, tendría que marcharse para siempre. Aquellas palabras retumbaban en su cabeza, como ecos que no querían callar. Elena dejó escapar un suspiro largo, pesado, mientras intentaba caminar con su bastón hacia la puerta del coche. Pero era imposible. Aún seguía sobre una silla de ruedas. El accidente, un año atrás, le había arrebatado la movilidad de las piernas. Antes, era una típica hija de clase alta andaluza. Salidas con amigas por el centro histórico. Cenas en los patios iluminados. Risas bajo los naranjos, pero ahora todo eso había quedado atrás, como un espejismo distante. Desde niña había sido orgullosa de su apellido. Creció rodeada de tradiciones familiares, almuerzos dominicales con gazpacho fresco, tardes de conversación sobre toros y flamenco, y la esperanza, no, la certeza, de heredar la empresa. Su padre la había educado para ser fuerte, para manejar reuniones de directorio, para negociaciones con clientes importantes en Madrid, Barcelona o incluso fuera del país. Pero todo cambió el día del accidente. Había perdido el control del coche en una curva y sufrió una lesión medular. Desde entonces, la silla de ruedas se convirtió en su nueva compañera, y el orgullo paternal pareció transformarse en fastidio, en una sombra. La lluvia empezó a colarse por las rendijas de la ventana. Elena se estremeció. El coche seguía en silencio. El motor apagado. El único sonido era el tamborileo insistente de las gotas y el latido de su corazón, acelerado por la angustia. No recordaba cuándo fue la última vez que sonrió de verdad. Había sido antes del accidente. O tal vez durante una videollamada con su única amiga, Carmen, que la animaba a mudarse a Madrid y comenzar de nuevo. Sacó la carta con manos que temblaban. Las comas y puntos parecían convertidos en puñales. «No tienes derecho alguno», decía el párrafo final. Solo unas líneas firmadas con su propio apellido, el mismo que ahora sintió como una condena. Elena respiró hondo y cerró los ojos, dejándose caer hacia atrás en el respaldo del coche. Y entonces, como un acto reflejo, recordó el día del accidente con una nitidez dolorosa. Fue igual de lluvioso, precisamente una tarde de otoño. La carretera estaba resbaladiza, la visibilidad nula. Perdió el control, dio un volantazo. Y solo sintió el golpe, el dolor y la oscuridad. Cuando despertó en el hospital, rodeada de máquinas y olores desconocidos, supo que nada volvería a ser igual. Pero aquella Elena no era la de ahora. Esa Elena hubiera implorado consuelo, hubiera pedido ayuda, llorado sin parar. Esta Elena, en cambio, se encontró endurecida, con una determinación nueva. Ninguna carta, por muy hiriente que fuera, la destruiría por completo. Había perdido su movilidad. Sí, pero no su dignidad, no su voluntad de vivir, y sin duda no su memoria de lo que había sido capaz de lograr. Suspiró otra vez y abrió los ojos. Fuera, la lluvia crecía en intensidad, como queriendo inundar también el coche. Pero adentro algo se encendió. Una fuerza sutil, casi imperceptible, comenzó a brotar en lo más hondo de su ser. Si su padre la rechazaba, que así fuera. No lo necesitaba.
no más. Tenía sueños propios, nuevos caminos por recorrer. Guardó la carta cuidadosamente en el bolso de piel, al lado del bastón plegable. Miró el retrovisor y por primera vez en muchos meses se permitió reconocer esa chispa en sus ojos. Podía parecer frágil en apariencia, aunque su interior gritaba otra cosa. Se inclinó hacia adelante y con firmeza dijo en voz baja: «Esto no ha terminado». Casi de inmediato apretó el botón para desembragar el freno de mano. El coche avanzó lentamente por la calle mojada. La respiración de Elena se igualó. La tormenta afuera se convirtió en un telón dramático en el que ella enfrentaba su nueva realidad. Con cada gota que salpicaba el parabrisas se reafirmaba un propósito: volver a levantarse, reconstruirse, renacer. Y nada ni nadie, ni siquiera su propia sangre, lograría arrebatárselo. Así, entre lluvia, silencio y una carta desgarradora, comenzó el viaje verdadero. No como la heredera de siempre, sino como mujer, como superviviente, dispuesta a descubrir un horizonte distinto. La mañana que siguió a la tormenta fue fría y gris, pero el viejo barrio sevillano parecía intensificar su melancolía con cada gota remanente en los adoquines. Elena bajó del coche con esfuerzo, empujada por su bastón y la voluntad de quien ya no se deja vencer por la soledad ni por la adversidad. El aire olía a ízar marchito y a humedad, y un hormigueo persistente le advirtió que aún no había superado por completo el impacto de la carta. Caminó, o mejor dicho, avanzó paso a paso, hacia la vieja casa familiar, en el callejón donde vivió su infancia. Tenía intención de entrar, de contemplar los rincones que habían dado forma a la niña que alguna vez fue, las ventanas con rejas de hierro forjado, los azulejos desgastados en los corredores, el ventanal del salón que daba al patio interior donde jugaba con su primo Roberto, mientras tías y abuelas preparaban tapas para una comida que siempre fue motivo de encuentro y risa. Pero al llegar se detuvo. Todo estaba cerrado, envuelto en un silencio que parecía fangoso, como el fondo de un pozo. Sabía que su padre, en cólera o indiferente, no permitiría que volviera a entrar. No era bienvenida. El portón principal, lacado en azul río Guadalquivir, brillaba bajo la tenue luz, como un símbolo de una pertenencia rota. Elena dejó escapar un suspiro. Desde la distancia del cristal empañado, observó el podio y sintió una punzada. El árbol de naranjo que plantó su madre seguía enhiesto, aunque sin flores, como una presencia silenciosa. Aún así, sintió que aquel árbol compartía su propio dolor, una tristeza ancestral que se agitaba sin ruido. No obstante, por mucho que doliera el rechazo, dentro de ella latía una mezcla de rebeldía y nostalgia. Recordó las charlas en torno a la mesa, se vio riendo con su abuela y escuchando las historias de su tío Paco sobre la feria de abril, con sus luces y vestidos de lunares. Sintió el calor de esa vida, ahora distante, tironeando de su memoria. Quiso retroceder, huir, pero se detuvo y exhaló bien fuerte. «No puedo perder mis raíces», se dijo en voz baja. «No por lo que tengo, sino por lo que fui». Entonces se acordó de su amiga Carmen. Carmen, que vivía en Triana, siempre se hacía presente con palabras que olían a azahar, consejos entrañables y promesas de futuro. «No dejes que el orgullo te hunda», le escribió ayer por la noche. Y aquella vez, como en muchas otras, lo dijo con esa determinación tan andaluza, que mezcla el abrazo y la bofetada emocional. Suave, pero certera. Elena la imaginó con su voz risueña, afirmándose a sí misma con ese acento andaluz, que hace brillar las S como susurros de viento cálido. Inspirada por esa voz amiga, Elena dejó el coche y se dirigió al bar de la esquina. La Palmera Dorada, reducida joya de barrio, donde el aroma del café tostado y el pan recién hecho siempre acogía a quienes necesitaban arrancar sonrisas de la rutina. Sabía que podría hablar con el dueño, don Julio, un señor bonachón que le prepararía un café con leche y un mollete con aceite de oliva. Dos simples placeres que, en su infancia, le daban esperanza.
Al llegar, apoyó el bastón en la puerta pintada de verde y entró. El bar estaba vacío excepto por don Julio, que limpiaba vasos con un trapo blanco. Cuando la vio, alzó la vista y entre sorpresa y alegría improvisó una sonrisa. «Hija mía, ¿cuánto tiempo?», exclamó, abrazándola con calor. «Tú siempre serás bienvenida aquí. A mí no me importan ni las cartas ni los títulos. Tú eres parte de esta familia, ¿me oyes?». Elena sintió las lágrimas queriéndose escapar. Se sentó con torpeza, apoyándose al mostrador mientras él dejaba un café en taza grande y un mollete calentito. No dijo nada más, pero él entendió. Nunca fue vanidad, solo abrazo. «Para que esto te dé fuerzas», le susurró, y volteó hacia la máquina de café sin soltar el trapo, mientras bebía el café. Con esa densidad cremosa que recordaba su infancia, Elena decidió dar el siguiente paso. No se trataba ya de reclamar un apellido, sino de reconstruir una identidad sin necesitar la aprobación de quien le dio todo. Luego se la negó. Respiró esa mezcla de café y nostalgia y, poco a poco, sintió que el coraje surgía con cada sorbo tibio. Cuando estaba preparándose para salir, don Julio le recordó: «Aquí tienes casa y mano amiga. Sea la que sea la tormenta, a veces un café y una palabra basta para sostener el alma». Y fue tan sencillo que para Elena significó casi un milagro. Salió del bar con el corazón más ligero. Miró el cielo nublado, que ya empezaba a clarear, y pensó en su madre. Ella siempre solía decir que después de la lluvia, el cielo se abría más brillante. ¿Por qué no ahora también? Decidió volver a casa con paso firme. No al palacete familiar, sino a la casa que compartía con su recuerdo y sus decisiones. Quería vivir sin disfrazarse, con honestidad. Tomó el móvil y escribió a Carmen: «Hoy me había sentado con un café en la Palmera Dorada. A tu salud, amiga. Gracias por ser mi raíz cuando todo lo demás se troncha». Y pulsó enviar. Mientras caminaba por las calles empedradas, pensó en lo que vendría. Una vida reconstruida, no impuesta por expectativas familiares, sino elegida con el corazón. No sabía todavía cómo, ni a dónde exactamente, pero sabía que aquel sería el verdadero renacer. Y con cada paso, las calles parecían susurrar: «Adelante, que el camino es tu diva y el coraje, tu brújula». Las semanas siguientes transcurrieron como un extraño vaivén entre la nostalgia y la esperanza. Elena, aunque marcada por la carta y el rechazo de su padre, intentaba recomponerse poco a poco. Había encontrado en pequeños gestos un café compartido en la Palmera Dorada, la risa de algún niño en la plaza, el saludo amable de los vecinos, una red mínima que la sostenía. Sin embargo, todavía existía una figura que ocupaba su mente con la fuerza de un vendaval: Adrián. Él había llegado a su vida en un momento de vulnerabilidad absoluta. Lo conoció en una gala benéfica en Granada, organizada para recaudar fondos para un hospital infantil. Elena, entonces aún convaleciente pero con ganas de salir del encierro, aceptó acudir. Llevaba un vestido color marfil que realzaba su belleza sobria, aunque iba con el alma cargada de inseguridades. Se sentía observada, juzgada por todos. Y fue allí donde Adrián apareció, con su sonrisa impecable y traje a medida, hablándole como si ella fuese la única persona en aquel salón iluminado por candelabros. «Tienes una manera muy particular de pujar en la subasta», le dijo con media sonrisa mientras ambos levantaban la paleta para un mismo cuadro. «¿Particular?», respondió Elena, arqueando una ceja. «Sí», contestó él, acercándose con confianza. «Pujas como quien está defendiendo un pedazo de su vida, no como quien quiere comprar decoración para el salón». Aquella frase le atravesó. En medio de un mundo donde todos la trataban con lástima o con fría condescendencia, alguien parecía verla fuerte, combativa, distinta. Era justo lo que necesitaba escuchar. Los días siguientes, Adrián no dejó de buscarla. Le enviaba flores, no rosas convencionales,
sino orquídeas exóticas que llenaban de color la habitación donde ella hacía fisioterapia. Aparecía de improviso en la piscina adaptada donde nadaba para fortalecer los brazos. Le regalaba ediciones antiguas de sus autores favoritos, como si hubiera estudiado su alma con minuciosidad. Todo era detalle, todo era halago. En Sevilla, una ciudad acostumbrada a las historias de pasión intensa, no era raro escuchar a las vecinas decir que parecían una pareja sacada de una novela. Ella, heredera de un imperio empresarial. Él, un joven brillante con maneras de aristócrata. Hasta su padre, aunque desconfiado, reconoció al principio que aquel hombre parecía sincero. Elena se dejó llevar. En un paseo por los reales alcázares, entre los jardines que parecían sacados de un sueño morisco, él le susurró promesas de futuro. Le habló de una boda en primavera, en una finca con viñedos en La Rioja, de un hogar luminoso en un ático con vistas al retiro madrileño, de viajes por Europa y de un hijo al que enseñarían a amar el arte y la vida. Ella, con el corazón lleno de cicatrices, creyó. Y cuando la línea azul apareció en la prueba de embarazo, lloró entre sus brazos con una mezcla de miedo y alegría. Adrián la abrazó, la tranquilizó, juró estar a su lado. «Lo viviremos juntos», le repetía mientras acariciaba su cabello, pero la realidad poco a poco comenzó a quebrar ese cristal. Su padre fue el primero en reaccionar con dureza. En una cena familiar, cuando notó los síntomas de Elena, las piezas se encajaron en su mente y la cólera se desató. Aquella noche, Richard, hombre hecho a sí mismo, obsesionado con el poder y la reputación, no vio a su hija, sino una amenaza al apellido. «¿Estás embarazada?», preguntó con una voz que retumbó como un trueno en la sala. Elena bajó la mirada, con las manos sobre el vientre, y respondió con serenidad. «Sí, papá, estoy esperando un hijo. Adrián y yo nos casaremos en primavera». El silencio se quebró con una carcajada amarga de Richard. «Adrián, ese hombre es un oportunista. Su familia está arruinada. Lo único que busca es trepar gracias a ti. Y tú le entregas no solo tu corazón, sino también la herencia de tu madre». Las palabras fueron cuchillos. Elena intentó defenderlo, hablar de amor, de confianza, de la necesidad de rehacer su vida. Pero su padre, ciego de orgullo, solo vio deshonra. Esa noche, los cuadros antiguos del salón parecían observarla con desprecio. El enfrentamiento se volvió insostenible. Richard no solo la acusó de ingenua, sino que le puso sobre la mesa un contrato de renuncia. Dinero a cambio de desaparecer de la familia y de la empresa. Fue la primera gran herida, no solo un rechazo, sino un exilio decretado por su propio padre. Adrián, mientras tanto, empezó a mostrar grietas en su fachada. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas más cortas. Siempre tenía una excusa de trabajo, un viaje, una reunión. Cuando aparecía, lo hacía con traje impecable y discursos preparados, pero ya no había ternura en sus gestos. Y lo que más dolía, parecía más interesado en los movimientos empresariales de Sterling Group que en las necesidades de Elena. Un día, ella lo esperó en un restaurante pequeño de Triana, con la esperanza de hablar con calma. Había preparado una lista de cosas que quería compartir. Las dudas, el miedo a criar un hijo en silla de ruedas, las ganas de construir un hogar real. Adrián llegó tarde, con olor a whisky y un aire ausente. «No dramatices, Elena», le dijo, apenas hojeando el menú. «Todo esto es temporal. Cuando tu padre recapacite, volverás a la empresa y todo se arreglará». «¿Y si no recapacita?», preguntó ella, con voz quebrada. Él levantó los ojos, fríos como nunca. «Entonces buscaremos otras opciones. Pero recuerda que sin la empresa no hay futuro para ninguno de nosotros». Esas palabras fueron como hielo derritiéndose en su interior. Comprendió que para Adrián no era ella, con sus sueños y miedos, quien importaba, sino el acceso que representaba. Lo amargo sustituyó al perfume de las orquídeas. Las semanas siguientes confirmaron sus temores. Olvidó su cumpleaños,
enviándole un ramo comprado deprisa con una tarjeta genérica. Evitaba acompañarla a consultas médicas. Y lo peor, su teléfono parecía ser su refugio constante. Mensajes que se ocultaban. Llamadas interrumpidas en cuanto ella entraba en la habitación. La desilusión fue creciendo hasta convertirse en certeza. Aquella historia, que comenzó como un cuento de hadas sevillano, era en realidad un espejismo. Adrián no era el caballero que había visto en los jardines del Alcázar, sino un estratega frío que había aprovechado su fragilidad. Una noche, mientras se escuchaba la lluvia golpear los cristales, la misma lluvia que tantas veces había marcado giros en su vida, Elena comprendió la verdad más dura. Había amado a un fantasma, a una ilusión tejida con promesas huecas. Se quedó en silencio, acariciando su vientre, jurando en voz baja: no dejaré que mi hijo crezca rodeado de mentiras. No permitiré que el nombre de Adrián pese sobre su futuro como una cadena. Con esa determinación, aunque rota por dentro, comenzó a pensar en un camino distinto. Un camino lejos del lujo vacío, lejos de los apellidos, lejos de quienes solo sabían medir la vida en cifras y apariencias. Lo que aún no sabía Elena era que ese camino la llevaría a un encuentro inesperado, con alguien que, sin promesas grandilocuentes ni trajes caros, cambiaría para siempre el rumbo de su historia. La discusión con su padre había sido tan brutal que aún le retumbaban las palabras en la cabeza. Elena había salido de la casa familiar aquella noche con el corazón desgarrado, los ojos hinchados por el llanto y la certeza de que, a partir de entonces, su vida cambiaría para siempre. Sevilla, con sus calles estrechas y balcones llenos de geranios, le resultaba de pronto hostil, como si cada esquina le recordara que ya no tenía un lugar al que llamar hogar. Richard Sterling, su padre, le había dado 48 horas para aceptar el acuerdo, firmar los papeles, renunciar a todo y marcharse lejos de España, quizá a Londres o a Ginebra, con un cheque millonario que pretendía comprar su silencio y su sumisión. Elena había recogido el contrato de la mesa, lo había mirado con rabia y lágrimas, y lo dejó allí mismo, sin firmar, con un gesto que fue casi un grito de dignidad. La realidad, sin embargo, era cruel. Su padre había movido los hilos con la rapidez que solo un hombre poderoso sabe manejar. En cuestión de horas, cancelaron sus tarjetas, le bloquearon la cuenta bancaria y le retiraron el coche de lujo que estaba a su nombre. La asistenta que trabajaba en su piso en el barrio de Nervión no volvió a aparecer. Todo lo que había dado por sentado se evaporó como si nunca hubiera existido. La primera noche tras la expulsión, la pasó en un hostal barato cerca de la estación de Santa Justa. Un cuarto minúsculo con paredes descascarilladas, un colchón duro y un televisor que apenas funcionaba. Se sintió humillada, pero también extrañamente libre. Ya no había cámaras ni criados que la observaran. Ya no debía sonreír para aparentar. Podía llorar en silencio sin que nadie la juzgara. A la mañana siguiente, con la luz tímida colándose por la ventana, se miró en el espejo del baño. El maquillaje corrido, el pelo desordenado, la piel marcada por el cansancio. Se preguntó si aquella mujer que la observaba era de verdad la misma que hace unos meses asistía a cócteles en el Alcázar de los Reyes Cristianos, que firmaba documentos de la empresa, que era portada de revistas empresariales. Se apoyó en el lavabo y con voz baja, se dijo: no soy menos por estar aquí, no soy menos por estar sola. Elena sabía que no podía quedarse mucho tiempo en aquel hostal. El dinero en efectivo que guardaba, apenas unos miles de euros escondidos en una caja que había sido de su madre, no le alcanzaría más que para unas semanas. Pensó en llamar a Adrián, pero el orgullo pudo más. Además, en el fondo, sabía que él no aparecería, no después de haber demostrado tanto desinterés. Durante varios días, vagó sin rumbo. Visitó la catedral, se perdió en el barrio de Santa Cruz, buscó refugio en las callejuelas donde los turistas no llegaban. Sentía que la ciudad, con todo su esplendor, la aplastaba con recuerdos de un pasado del que ya no formaba parte. Por las noches volvía al hostal, agotada, y acariciaba su vientre como única certeza de que no estaba completamente sola.
La relación con su padre había alcanzado un punto sin retorno. Recordaba con nitidez la escena en el despacho. Él de pie, erguido como un general, acusándola de haber traicionado su apellido. Las palabras más duras fueron cuando la llamó liabilidad, una carga, un estorbo. Y luego aquel silencio insoportable, como si el vínculo de sangre que los unía se hubiera roto para siempre. A veces, en la soledad de la habitación, pensaba en su madre. Imaginaba qué le habría dicho en medio de todo aquello. La familia es para proteger, no para destruir. Solía repetir cuando Elena era niña. Su madre hubiera estado de su lado, de eso no tenía dudas. Pero ya no estaba. Solo quedaba un padre que había elegido el poder por encima del amor. El golpe final llegó un jueves por la tarde. Al regresar al hostal, el recepcionista le entregó un sobre. Era un documento notarial. Se le informaba que debía desalojar en menos de una semana el piso que estaba a su nombre, ya que volvía a pertenecer a la empresa familiar. No había resquicio para la esperanza. Richard había cerrado todas las puertas posibles. Ese mismo día, la prensa local empezó a hacerse eco del escándalo. Fotos de ella ya entrando y saliendo del hostal aparecieron en blogs de cotilleo. La heredera caída en desgracia. Los comentarios en redes sociales eran crueles. Algunos la acusaban de irresponsable, otros de víctima. Pero lo peor eran los rumores sobre su embarazo. Cada palabra escrita por extraños era como una puñalada. Elena sintió que se asfixiaba. Sevilla, la ciudad que tanto amaba, se había convertido en un campo minado. No podía pasear sin sentir miradas. No podía tomar un café sin escuchar murmullos. Una tarde, bajo la lluvia que volvía a azotar las calles, se dio cuenta de que necesitaba huir. Guardó sus pocas pertenencias en 2 maletas desgastadas y salió sin rumbo. Caminó bajo la tormenta, con la ropa empapada y el alma rota. No sabía a dónde ir. Solo sabía que debía seguir adelante, aunque fuera un paso tras otro, aunque cada gota de lluvia pesara como plomo sobre sus hombros. El destino, caprichoso como siempre, la llevó hasta un pequeño café en las afueras, un lugar modesto con un toldo raído que apenas servía de refugio. Allí, bajo aquel techo improvisado, Elena se sentó a esperar que la tormenta amainara. Las lágrimas se confundían con la lluvia. Se sintió derrotada, vacía, sin fuerzas para continuar. Y fue en ese preciso instante cuando una voz masculina, cálida y cercana, rompió el silencio. «Señora, ¿está bien?» Elena levantó la vista. Frente a ella, un hombre con uniforme de trabajo, empapado hasta los huesos, la miraba con preocupación. Tenía las manos curtidas, los ojos marrones llenos de cansancio, pero también de una bondad poco común. Ese hombre, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su vida. La lluvia caía sin piedad aquella tarde sevillana, golpeando los cristales del café con la furia de un tambor. Elena, empapada y con el cabello pegado a las mejillas, apenas podía distinguir lo que ocurría afuera. El frío se le metía en los huesos, y la soledad, más que el agua, le calaba el alma. Se abrazaba al vientre con instinto de protección, como si ese pequeño ser que llevaba dentro fuese lo único que todavía le mantenía en pie. Entonces escuchó aquella voz, una voz masculina, cálida y sorprendentemente cercana. «¿Ves? Señora, ¿no está bien?» Levantó la mirada. Frente a ella se alzaba un hombre de unos 30 y pocos años, de complexión fuerte pero con un gesto humilde. Su uniforme de trabajo, una chaqueta azul con manchas de limpieza, estaba completamente empapado. Gotas de lluvia resbalaban por su frente, y sin embargo, sus ojos castaños transmitían una serenidad inesperada. Elena dudó un instante. Desconfiar se había convertido en su mecanismo de defensa, después de las promesas rotas de Adrián y la traición de su padre. Pero algo en aquel rostro curtido por el esfuerzo, en aquellas manos ásperas y sinceras, le inspiró confianza. «Estoy bien», respondió en un susurro, aunque su tono débil la delataba. El hombre frunció el ceño, observando las maletas empapadas a su lado y el temblor de sus manos. «No parece estarlo».
Si se queda aquí va a coger una pulmonía. Vivo a unas calles de aquí. Podría secarse, entrar en calor y pensar con calma qué hacer. Elena lo miró incrédula. ¿Y por qué iba yo a confiar en un desconocido? Él sonrió con un gesto que no era de ofensa, sino de paciencia. Sacó de su bolsillo un carnet de identificación, desgastado por el uso. Me llamo Daniel Cortés. Soy conserje en el edificio de oficinas de la avenida Kansas City. Todos me conocen por allí. Vivo con mi hijo en un piso sencillo, nada del otro mundo. Pero decente. No tiene por qué fiarse, pero... Hizo una pausa. A veces un techo seco y un plato de comida son lo que más necesitamos. Elena bajó la vista. Se sintió expuesta, como si aquel hombre pudiera leer la vulnerabilidad que tanto trataba de ocultar. Su instinto le pedía rechazar la ayuda, pero el frío y la soledad eran más fuertes que su orgullo. «Está bien», dijo al fin, en voz baja. «Lo por esta noche». Daniel asintió. Sin insistir más, tomó una de sus maletas, sorprendiéndose del peso, y la cargó al hombro con naturalidad. Ayudó a Elena a maniobrar la silla hasta la acera. Bajo el mismo paraguas, caminaron juntos por calles desiertas, mientras los charcos se formaban como espejos rotos bajo sus pies. El edificio de Daniel estaba en un barrio obrero, con bloques de ladrillo rojo de los años 70. La fachada estaba marcada por el paso del tiempo, pero las macetas de geranios en los balcones daban un aire de vida y dignidad. Subieron por un ascensor estrecho y ruidoso que tardó en llegar al tercer piso. Cuando Daniel abrió la puerta, Elena quedó sorprendida. No era un lugar lujoso, ni mucho menos, apenas un piso de 90 metros cuadrados, con muebles sencillos y paredes pintadas de blanco. Pero había algo que no esperaba: calidez. En la entrada había colgados dibujos infantiles, garabatos de dinosaurios y castillos de colores. Sobre la mesa del salón descansaban unos cuadernos escolares abiertos, junto a un vaso de leche a medio terminar. Todo desprendía vida, cotidianidad, algo que a Elena le parecía lejano desde hacía demasiado tiempo. «Bienvenida a nuestra casa», dijo Daniel con una sencillez que la desarmó. «No es un palacio, pero aquí se vive con dignidad». En ese momento apareció un niño de unos 8 años, de cabello oscuro y ojos despiertos. Vestía un pijama con estampado de dragones y llevaba un muñeco de acción en la mano. Se quedó boquiabierto al ver a Elena en la silla de ruedas. «¿Quién es, papá?». Daniel le acarició la cabeza con ternura. «Se llama Elena. Ha tenido un día difícil y va a quedarse con nosotros esta noche. ¿Te acuerdas lo que siempre decimos sobre ayudar a los demás?». El niño asintió con seriedad. «Claro, que nunca se sabe cuándo uno puede necesitar también ayuda». Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo. Aquel niño, con su inocencia, le transmitía una lección que ni las universidades de élite, ni los consejos de administración le habían enseñado. Daniel fue hasta la cocina y preparó algo rápido: una sopa caliente de verduras y unas tostadas con aceite de oliva virgen extra, el clásico recurso de cualquier hogar andaluz. Mientras el aroma llenaba la estancia, Elena se quitó el abrigo empapado y aceptó las toallas que el niño, entusiasmado con ser buen anfitrión, le ofrecía. Durante la cena el ambiente se volvió inesperadamente cercano. Daniel le contó que había perdido a su esposa 3 años antes, víctima de una enfermedad fulminante. Desde entonces, se había dedicado por completo a criar a su hijo, compaginando turnos de limpieza con noches en vela, ayudando con los deberes o preparando meriendas. «No ha sido fácil», admitió, «pero este niño me ha dado la fuerza para seguir adelante». Elena lo escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra resonaba en su propio dolor. Ella también había perdido mucho: la movilidad, el apoyo de su familia, la fe en el amor. Pero ver a Daniel hablar con tanta humildad de su lucha le despertó un respeto inmediato. El niño, por su parte, parecía fascinado con ella. «¿Te gustan los dinosaurios?», le preguntó con una sonrisa pícara. «Cuando era pequeña, me encantaban», respondió Elena, recordando las excursiones con su madre al Museo Arqueológico de Sevilla.
Entonces mañana te enseño mi colección. Tengo un T-Rex enorme. La promesa arrancó una carcajada a los tres, y en esa risa compartida se coló algo inesperado, una chispa de hogar. Esa noche, Elena durmió en el sofá cama del salón, arropada con una manta que olía a lavanda. Escuchó de fondo el murmullo de Daniel recogiendo la cocina y el niño cepillándose los dientes mientras recitaba de memoria las capitales de Europa. Por primera vez en meses se sintió segura. Antes de cerrar los ojos, acarició su vientre y susurró: «Quizá esto sea un nuevo comienzo». Al amanecer, el sol tímido entraba por las persianas. El niño ya estaba despierto, preparando un dibujo para regalárselo a Elena. Daniel, con ojeras pero con una sonrisa sincera, puso sobre la mesa un desayuno sencillo: café con leche, pan con tomate y aceite, y un zumo de naranja recién exprimido. «Aquí no tenemos lujos», dijo mientras servía, «pero nunca falta un buen desayuno». Elena probó aquel pan con tomate y sintió algo insólito. Estaba más sabroso que cualquier plato elaborado en los restaurantes de lujo que solía frecuentar. Quizá porque llevaba consigo el sabor de la autenticidad, de la sencillez compartida. En ese momento lo supo. Su vida había cambiado de rumbo para siempre. Había encontrado en la casa más modesta lo que nunca halló en las mansiones ni en los hoteles de 5 estrellas: calor humano, verdad y dignidad. Durante unos días, la vida en el pequeño piso de Daniel se convirtió en un remanso inesperado. Elena descubrió rutinas que jamás había experimentado en sus lujosos años en la casa familiar. Preparar la cena con ingredientes sencillos comprados en el mercado de barrio. Escuchar las historias interminables del niño sobre dinosaurios y partidos de fútbol en el recreo. Bajar a la panadería de la esquina a por pan recién hecho y charlar con la dependienta sobre el tiempo o la Semana Santa que se acercaba. En aquel hogar no había mármol ni lámparas de araña, pero sí un calor que impregnaba cada rincón. Daniel, aunque siempre cansado por los turnos de limpieza nocturnos, se levantaba con buen humor, y el niño, que se llamaba Marcos, le arrancaba sonrisas a cada instante. Elena comenzó a sentir que, pese a todo lo que había perdido, estaba descubriendo un valor más profundo: la normalidad compartida. Una tarde de sábado, mientras ayudaba a Marcos con un puzzle en el salón, escuchó un comentario inocente que la hizo estremecer. «Elena, tú te vas a quedar a vivir con nosotros para siempre». El niño lo había dicho con naturalidad, como quien habla de un deseo sencillo. Ella se quedó sin palabras. Daniel, desde la cocina, intervino con una sonrisa. «Marcos, no seas indiscreto. Elena tiene su vida». Pero en su interior, Elena sintió un temblor. La idea de pertenecer a ese pequeño mundo empezaba a resultarle tentadora. Sin embargo, la realidad pronto golpeó con fuerza. La noticia de su paradero no tardó en filtrar. Algún vecino, tal vez sin mala intención, comentó a un periodista que la hija de Richard Sterling, la heredera caída en desgracia, estaba viviendo en un piso humilde con un conserje y su hijo. En cuestión de horas, las fotos comenzaron a circular por las redes sociales y los programas de televisión amarillistas, de los lujos de la Avenida de la Palmera a un bloque de pisos en las 3.000 viviendas. Titulaba un blog de cotilleo: «De heredera a refugiada sentimental, la nueva vida de Elena Sterling», decía otro. Las imágenes eran crueles. Ella entrando al portal con el pelo recogido y bolsas de la compra. Daniel empujando su silla bajo la lluvia. Marcos saludando inocentemente desde el balcón. La invasión mediática fue inmediata. Elena lo descubrió al regresar de comprar fruta en el mercado. En la puerta del bloque había 2 reporteros con cámaras, esperándola como aves de rapiña. «Elena, ¿es verdad que has roto con tu padre? ¿Vives con un conserje? ¿Qué piensa Adrián de todo esto?». Ella bajó la cabeza, aceleró el paso y apenas pudo contener las lágrimas. Daniel salió al portal al escuchar el alboroto y, con firmeza, les cerró el paso. «Aquí no tienen nada que grabar, váyanse». Los periodistas retrocedieron, pero no se marcharon del todo. Siguieron rondando por el barrio, acechando cada movimiento.
Los vecinos empezaron a murmurar. Algunos la miraban con compasión, otros con desprecio. Elena se sentía observada, juzgada en cada esquina. Esa noche, mientras Marcos dormía, Elena se desplomó en la mesa de la cocina. «No puedo quedarme aquí, Daniel. Estoy arruinando tu vida y la de tu hijo». Él la miró sorprendido. «¿De qué hablas?» «La prensa, los comentarios. Los niños en el colegio empezarán a reírse de Marcos. Y todo por mi culpa». Daniel suspiró y se sentó frente a ella. Le tomó las manos con calma. «Mira, Elena, a mí la prensa me da igual. Yo limpio oficinas, no tengo nada que ocultar. Y a Marcos lo he criado para que entienda que la bondad vale más que los titulares. Lo único que me importa es que tú estés bien». Elena rompió a llorar. No estaba acostumbrada a ese tipo de lealtad desinteresada. Durante años, todos a su alrededor habían actuado por conveniencia, por dinero, por poder, por apariencias. Daniel, en cambio, no quería nada más que ofrecerle un lugar seguro. Sin embargo, la presión fue en aumento. Una tarde, mientras Elena esperaba a Marcos a la salida del colegio, escuchó cómo un grupo de madres cuchicheaba a su alrededor. «Esa es la hija del millonario, la que acabó en silla de ruedas. Dicen que el novio la dejó embarazada y que ahora vive con un limpiador». ¡Qué vergüenza! Elena apretó las ruedas de la silla con fuerza, intentando contener la rabia. No quería que Marcos la viera derrumbarse, pero esa noche, en el sofá-cama, apenas pudo dormir. Sentía que su presencia era un peso insoportable para aquella familia que tanto le estaba dando. Daniel lo notó. Una madrugada, cuando regresó de su turno, la encontró despierta con la mirada perdida. «Dime qué pasa por tu cabeza», le pidió con voz serena. «Que soy un estorbo. Que tu hijo merece una vida sin burlas, sin cámaras en la puerta. Que debería marcharme». Daniel negó con la cabeza. «No eres un estorbo, eres la mejor cosa que nos ha pasado en mucho tiempo. Y si no me crees a mí, créete a Marcos. Él ya te ve como parte de nuestra familia». Elena sintió un nudo en la garganta. Sabía que aquellas palabras eran sinceras, pero también sabía que su pasado no se borraría fácilmente. Adrián seguía rondando como una sombra, y su padre no tardaría en intervenir de nuevo. Y no se equivocaba. Una mañana, al abrir la puerta, se encontró con un hombre trajeado, elegante, que portaba un maletín de piel. Era el abogado de su padre. Entró con gesto altivo, miró el modesto salón con desdén y dejó un sobre encima de la mesa. «Su padre está dispuesto a duplicar la oferta», dijo con voz fría. «1.000.000 euros. Pero con una condición. Debe dejar inmediatamente esta farsa y alejarse de este conserje. Está arrastrando el apellido por el barro». Elena lo miró con indignación. «Daniel se merece más respeto que todos los hombres que he conocido en mi vida. Y no voy a vender mi dignidad, ni la de mi hijo, por el dinero de mi padre». El abogado alzó las cejas, sorprendido por la firmeza de su respuesta. «Piénselo bien, señorita. La pobreza es dura, y la maternidad lo será aún más». Cuando se marchó, Elena temblaba de rabia. Daniel la abrazó sin decir nada, y por primera vez ella entendió con claridad que había elegido el camino más difícil, pero también el más auténtico. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras tanto, Adrián había reaparecido en la escena pública, alimentando rumores y preparando el terreno para su propia venganza. Elena apenas había terminado de rechazar la nueva oferta de su padre, cuando otra sombra de su pasado volvió a colarse en su vida. Esa misma semana, mientras hacía la compra en el mercado de la Encarnación con Daniel y Marcos, escuchó un murmullo entre los puestos. «Mira, ahí está la hija del millonario, la que se fue con ese tal Adrián. Dicen que él anda de vuelta por Sevilla, pero no precisamente con buenas intenciones». Elena sintió cómo se le encogía el estómago. El simple nombre de Adrián le erizó la piel. Daniel, que cargaba una bolsa de naranjas, notó su gesto y le preguntó en voz baja. «¿Qué pasa?». Ella negó con la cabeza, sin querer alarmar al niño.
pero en su interior sabía que era cuestión de tiempo que Adrián reapareciera. Y así fue. El encuentro inesperado. 3 días después, al salir del portal, Elena lo vio esperándola apoyado en un coche de alta gama, con esa misma sonrisa impecable que alguna vez la había conquistado. Llevaba un traje gris perfectamente planchado y un perfume caro que invadía el aire húmedo de la mañana. «Elena», dijo como si nada hubiese pasado, «tenemos que hablar». Ella se detuvo en seco, con la mano temblando sobre la rueda de su silla. Daniel, que bajaba justo detrás, se interpuso de inmediato. «No tiene nada que hablar contigo», sentenció con firmeza. Adrián soltó una carcajada irónica. «¿Y tú quién eres para decidirlo?» «El héroe de barrio que cree que puede reemplazarme». Elena, armándose de valor, levantó la voz. «No necesito que nadie te reemplace, Adrián, porque lo que tuve contigo nunca fue amor, solo un engaño». La sonrisa del hombre se torció. «¿Engaño?», repitió, fingiendo ofensa. «Yo te di todo lo que necesitabas. Compañía, futuro, un hombre». «Me diste mentiras», replicó ella con rabia contenida. «Y lo peor es que ni siquiera fuiste sincero con nuestro hijo». Daniel apretó los puños, pero Adrián dio un paso atrás y suavizó el tono, como si cambiara de estrategia. «Escucha, Pussy Elena. Tu padre está débil, la empresa está temblando. Conmigo puedes recuperar todo. Dinero, estatus, respeto. No malgastes tu vida aquí, entre paredes desconchadas y suelos que huelen a lejía». Elena lo miró con desprecio. «Prefiero una casa humilde con dignidad que un palacio construido sobre mentiras». Los vecinos, que escuchaban desde las ventanas, comenzaron a murmurar. El enfrentamiento quedó grabado en varios móviles, y esa misma tarde los vídeos circularon por redes sociales. Las imágenes mostraban a Adrián perdiendo la compostura y a Elena respondiendo con firmeza. Por primera vez, la opinión pública empezaba a verla no como víctima pasiva, sino como una mujer que se rebelaba contra la humillación. La revelación de Jennifer. Esa misma noche, mientras Daniel preparaba la cena y Marcos hacía los deberes, Elena recibió una llamada inesperada de un número oculto. Al contestar, reconoció de inmediato la voz de Jennifer, su antigua asistente en la empresa. «Elena, tenía que hablar contigo», dijo con urgencia. «No puedo quedarme callada más tiempo. He descubierto cosas muy graves sobre Adrián». Elena tragó saliva. «¿Qué cosas?» «Tu padre tenía razón en desconfiar. Adrián no solo jugaba contigo por interés. Estaba trabajando en secreto con Marcus Vázquez, el director de Meridian, la empresa rival. Fue un plan para obtener información interna de Sterling Group a través de ti». Elena sintió un mareo. Daniel, al verla pálida, se acercó y puso una mano en su hombro. Ella activó el altavoz para que él también escuchara. «Tengo correos, documentos, incluso transferencias bancarias», continuó Jennifer. «Todo apunta a que Adrián vendió información confidencial durante meses. Lo peor es que ahora pretende usarte otra vez, aprovechando tu situación vulnerable, para cubrirse las espaldas». Elena cerró los ojos, luchando contra la rabia. «Entonces, todo lo que viví con él fue una trampa». «No solo contigo», añadió Jennifer, «también con tu padre. Pretendían hundirlo económicamente para provocar una venta forzada de acciones. Adrián jugaba a 2 bandas, contigo en lo personal y con Meridian en lo empresarial». Daniel murmuró un juramento entre dientes. «Ese hombre no puede seguir haciendo daño». Jennifer prometió enviarles pruebas en los próximos días, pero también advirtió: «Ten cuidado. Si Adrián sospecha que le has descubierto, puede reaccionar de manera imprevisible». El ataque mediático. Los temores de Jennifer se confirmaron pronto. Al día siguiente, varios periódicos digitales publicaron artículos filtrados por el entorno de Adrián. Los titulares eran crueles. Hereda desgracia. Elena, embarazada, refugiada en un piso obrero. Del lujo al abandono. La caída de la hija de Sterling. Manipulada por un conserje, la nueva pareja que indigna a Sevilla. Las fotos mostraban a Daniel empujando la silla de Elena por la calle.
a Marcos de la mano de ambos, y hasta imágenes tomadas desde la ventana del piso. La invasión de su intimidad era insoportable. Esa noche, Elena estalló. «Ya no aguanto más», gritó en el salón. «Me están destrozando. A ti, a Marcos, a mí». «Este hombre no va a parar hasta hundirme». Daniel la abrazó con fuerza. «Elena, escúchame. Tú no estás sola. Vamos a enfrentarlo juntos. Y no solo por ti, sino por tu hijo y por el mío». Las palabras le dieron un poco de calma, pero también encendieron una chispa de determinación. Ya no era la joven asustada que huía de su casa bajo la lluvia. Ahora era una madre dispuesta a luchar por su futuro. La confrontación pendiente. Los días siguientes fueron de tensión. Jennifer envió finalmente varios documentos, transferencias sospechosas, mensajes cifrados entre Adrián y ejecutivos de Meridian, incluso un borrador de contrato de matrimonio con la hija de Marcus Vázquez. Todo cuadraba. Mientras Adrián fingía amor por Elena, ya estaba comprometido con otra para asegurar su ascenso en la élite empresarial. Cuando Elena leyó aquello, una lágrima le resbaló por la mejilla, pero no de tristeza, sino de indignación. Este hombre me utilizó como moneda de cambio. Daniel apretó los dientes. Pues ahora pagará. Esa misma tarde, recibieron la visita inesperada de Adrián en el portal. Llevaba de nuevo su traje impecable, pero la tensión en sus gestos lo traicionaba. Quiso entrar en el piso, pero Daniel lo bloqueó con el cuerpo. «No tienes nada que hacer aquí». Adrián rió con cinismo. «¿Crees que puedes detenerme? Yo controlo la prensa, los abogados, hasta tu propio suegro. Esta mujer volverá conmigo tarde o temprano». Elena apareció tras Daniel, erguida en su silla, con una firmeza que sorprendió incluso a los vecinos que miraban desde los balcones. «Te equivocas, Adrián. Puede que me hayas engañado una vez, pero ahora tengo algo más fuerte que todo tu poder. La verdad. Y voy a usarla contra ti». Por un instante, el rostro de Adrián se tensó. Comprendió que ya no tenía frente a él a la muchacha vulnerable, sino a una mujer decidida a luchar. Lo que ninguno sabía era que aquel enfrentamiento era solo el comienzo de una batalla mucho más grande, donde no solo se jugarían la reputación de Elena y la seguridad de su hijo, sino también el futuro de todo un imperio familiar. Elena apenas podía conciliar el sueño después de aquel enfrentamiento en el portal. La imagen de Adrián, altivo y desafiante, se repetía en su mente como un mal presagio. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Daniel había estado a su lado, firme, y las pruebas que Jennifer había entregado eran como un rayo de luz en medio de la tormenta. Una mesa convertida en centro de operaciones. El pequeño salón de Daniel se transformó en un improvisado despacho. Sobre la mesa de comedor, normalmente ocupada por puzzles de dinosaurios y cuadernos escolares de Marcos, se amontonaban ahora carpetas, memorias USB y folios impresos. Elena, con la determinación que había heredado de su madre, organizaba los documentos en secciones: transferencias, correos electrónicos, fotografías. «Mira esto», dijo una noche, señalando un extracto bancario. «Son pagos periódicos a través de sociedades pantalla en Luxemburgo. Y todos coinciden con decisiones estratégicas de Sterling Group». Daniel, que revisaba un montón de correos con gesto serio, frunció el ceño. Aquí Adrián pide información sobre la seguridad informática de la empresa. Y poco después, Meridian lanza una ofensiva en ese mismo sector. No es casualidad. Jennifer, conectada por videollamada desde Madrid, asentía con preocupación. «Tenéis que ser muy cuidadosos. Adrián tiene contactos en todas partes. Si sospecha que estáis reuniendo pruebas, puede intentar destruirlo todo». Elena suspiró, pero sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y valentía. «He vivido demasiado tiempo bajo el control de otros. Esta vez no voy a callar». El peso de la maternidad. Las noches eran largas, y las horas de trabajo se mezclaban con la rutina familiar. Marcos, que percibía la tensión en el ambiente, se esforzaba por animar a Elena. Una tarde se acercó con un dibujo.
Un castillo con muros altos y una princesa en silla de ruedas defendida por un caballero y un dragón amistoso. «¡Eres tú!», le explicó con seriedad. «Y ese eres tú, papá. Y yo soy el dragón que escupe fuego para asustar a los malos». Elena acarició el dibujo con lágrimas en los ojos. «Gracias, cariño. Eres más valiente que todos los ejecutivos de Sterling juntos». Aquellas pequeñas muestras de cariño le recordaban lo que realmente estaba en juego. No solo su dignidad, sino el futuro de su hijo por nacer y el bienestar de ese niño que ya había empezado a verla como parte de su familia. La amenaza directa. La respuesta de Adrián no tardó en llegar. Una mañana, al salir del portal, Daniel encontró el parabrisas de su viejo coche destrozado y un sobre bajo el limpiaparabrisas. Dentro había una nota escrita a mano. «Si seguís husmeando, lo pagaréis caro, esto no es un juego». Daniel apretó el papel entre sus manos, con la rabia contenida. Se lo enseñó a Elena en casa, y ella sintió un escalofrío. «Ya sabe que tenemos algo contra él. Que lo sepa no significa que vayamos a detenernos», contestó Daniel con firmeza. «Si quiere jugar sucio, nosotros jugaremos con la verdad». Esa misma tarde denunciaron la amenaza en la comisaría. El inspector que los atendió les advirtió que sin pruebas claras de la autoría sería difícil proceder. Pero al menos quedaba constancia oficial, una red de apoyo inesperada, contra todo pronóstico. La noticia del acoso de Adrián empezó a despertar simpatía en sectores que antes habían sido hostiles. Vecinas del bloque se ofrecieron a acompañar a Elena al mercado para evitar que los periodistas la atosigaran. La panadera, al enterarse de lo ocurrido, le regalaba cada mañana un mollete para que coja fuerzas. Incluso algunos antiguos conocidos de la familia Sterling empezaron a enviar mensajes de apoyo anónimos, admitiendo que siempre habían sospechado de Adrián. Jennifer, por su parte, logró convencer a un excompañero del departamento financiero de Sterling para que colaborara. Gracias a él, consiguieron un disco duro con registros de llamadas entre Adrián y directivos de Meridian. Las grabaciones eran demoledoras. Hablaban abiertamente de cómo exprimir a la pobre inválida. Palabras que hicieron a Elena estremecerse de indignación. Para acceder a información privilegiada. La estrategia. Una noche, mientras Marcos dormía, los tres adultos se reunieron en torno a la mesa de papeles. «Con todo esto podemos ir directamente a la prensa», propuso Daniel. Jennifer negó con la cabeza desde la pantalla. «Demasiado arriesgado. Adrián controla varios medios. Podrían darle la vuelta a la historia y presentarte como una ex despechada. Necesitamos algo más sólido, un aliado dentro del consejo de administración de Sterling». Elena guardó silencio un momento. Pensar en su padre le provocaba dolor, pero también sabía que él era la pieza clave. «Richard Sterling no confía en mí», dijo con voz baja. «Pero si le mostramos estas pruebas, tal vez entienda que Adrián no solo me utilizó a mí, sino que también intentó destruirlo a él». Daniel la miró con ternura. «No tienes por qué hacerlo sola. Estaré contigo en cada paso». La visita al padre. El día que decidieron enfrentarse a Richard fue gris y ventoso. Elena, acompañada por Daniel, llegó al edificio imponente donde su padre tenía el despacho. Los guardias de seguridad los miraron con recelo, pero al ver su apellido en el registro no pudieron impedir el acceso. El despacho de Richard, con sus paredes de madera oscura y retratos familiares de antiguos directivos, parecía más un tribunal que una oficina. Él los recibió de pie, con el rostro serio y los ojos cansados. «¿A qué has venido, querido Elena?», preguntó con frialdad. «A pedirme otra vez lo que ya perdiste». Elena tragó saliva, pero no titubeó. «No, he venido a enseñarte quién es realmente Adrián». Sacó de su bolso la carpeta con los documentos que Jennifer había recopilado. Transferencias, correos, grabaciones. Richard las observó con incredulidad, y poco a poco su expresión fue cambiando de arrogancia a desconcierto, y de ahí a una rabia contenida. «Ese desgraciado», murmuró, golpeando la mesa con el puño. «Nos ha estado utilizando a todos». Por primera vez en meses, padre e hija compartieron un mismo enemigo.
El pacto inesperado. Necesitamos exponerlo públicamente, dijo Elena. No solo por mí, sino por la empresa, por los trabajadores y por la dignidad de nuestra familia. Richard la miró largo rato, como si viera a una persona distinta. Creí que estabas rota, incapaz de enfrentarte a nada. Pero veo que estaba equivocado. Lo estuviste, respondió ella con firmeza. Ya no soy la hija que buscaba tu aprobación. Soy una madre que quiere proteger a su hijo. Richard asintió lentamente. Muy bien, si vamos a luchar contra Adrián, lo haremos juntos. Daniel observaba la escena en silencio, sorprendido de ver cómo aquella relación rota encontraba, aunque fuera de forma precaria, un punto de unión. El inicio del contraataque. Con el respaldo de Richard, pudieron convocar a varios miembros del Consejo de Administración. Los documentos fueron revisados, las grabaciones escuchadas en un ambiente cargado de tensión. Algunos directivos intentaron defender a Adrián, pero la evidencia era demasiado contundente. Elena, desde su silla, tomó la palabra con voz firme. Durante mucho tiempo me subestimasteis. Me llamasteis carga. Me despreciasteis por estar en una silla de ruedas. Hoy os digo que, gracias a esa supuesta debilidad, aprendí a resistir. Y ahora voy a demostrar que nadie, ni Adrián ni Meridian, puede pisotear lo que mi madre y mi padre construyeron. El silencio fue absoluto. Varios directivos bajaron la mirada, conscientes de que habían sido cómplices pasivos del engaño. Aquella noche, al salir del edificio, Elena respiró hondo. La batalla apenas empezaba, pero por primera vez sintió que tenía las armas necesarias para enfrentarla. Daniel le tomó la mano con suavidad. Estoy orgulloso de ti. Ella sonrió débilmente. No lo habría logrado sin ti. Y mientras caminaban bajo la llovizna que comenzaba a caer de nuevo, supieron que el verdadero choque con Adrián estaba cada vez más cerca, y que el precio de la verdad podía ser muy alto. La mañana amaneció fría en el pueblo, con un viento que arrastraba hojas secas por la plaza mayor y golpeaba contra los postigos de las casas viejas. En la casa de Isabel, el silencio parecía más pesado que nunca. Había pasado una noche en vela, repasando una y otra vez en su mente cada palabra, cada gesto de sus hijos. La traición de Álvaro y Mateo no era solo una herida abierta, era como un eco que no la dejaba respirar. ¿En qué momentos perdí?, murmuró al espejo mientras recogía su cabello gris en un moño sencillo. Su rostro cansado reflejaba el peso de los años y el dolor. Pero en su mirada había un destello nuevo, la certeza de que ya no podía seguir callando. Ese día el pueblo bullía con rumores. Se hablaba en los portales, en la carnicería, en la panadería, que si los hermanos habían discutido en la plaza, que si el abogado había sido visto entrando en el ayuntamiento, que si la herencia de Isabel estaba en juego. Las lenguas se movían con la rapidez de siempre en una villa pequeña, pero pocas conocían la profundidad del drama que estaba consumiendo a aquella familia. Isabel, sin embargo, ya no quería esconderse. Había tomado una decisión firme: convocar a todos en la plaza del pueblo. Quería hablar, quería que la verdad se supiera. Sabía que muchos le dirían que era una locura exponer sus asuntos familiares, pero en su interior sentía que solo enfrentando el dolor de cara podría empezar a sanar. La convocatoria inesperada. Al mediodía, el campanario de la iglesia repicó anunciando el Ángelus. Justo entonces, Isabel salió de su casa, apoyada en un bastón de madera pulida, vestida con un abrigo oscuro que contrastaba con su pañuelo rojo al cuello. Caminaba despacio, pero con una dignidad que hizo que los vecinos se apartaran para abrirle paso. Nadie osaba interrumpirla. Había en ella algo solemne, casi sagrado. En el centro de la plaza, levantó la voz con una claridad que sorprendió a todos. «Vecinos, amigos», dijo, y el murmullo se apagó. «Hoy no hablo como madre, ni como viuda, ni como vecina. Hoy hablo como mujer que ha sufrido en silencio demasiado tiempo». Un murmullo recorrió a los presentes. Muchos sabían que algo pasaba entre Isabel y sus hijos, pero no imaginaban que ella misma lo pondría sobre la mesa. «He trabajado toda mi vida,
al lado de mi difunto marido, para sacar adelante esta casa y estas tierras. Creí que lo hacía para dar un futuro digno a mis hijos, tía. Pero lo que he recibido a cambio ha sido traición y desprecio. Algunos se miraban incómodos, otros asentían con empatía. Isabel prosiguió: no busco compasión, solo quiero que quede claro. Mi dignidad no está en venta, ni se hereda como si fuera un mueble viejo. Mis hijos han intentado apartarme, decidir por mí, callarme. Y yo os digo aquí, delante de todos, que no lo permitiré. La reacción de Álvaro y Mateo. Apenas terminó de hablar, se escuchó un alboroto en la esquina de la plaza. Álvaro y Mateo habían llegado. Sus rostros reflejaban la rabia de quien se siente expuesto. Álvaro, el mayor, alzó la voz. Madre, basta. ¿Cómo puedes airear nuestros problemas delante de todos? ¿Qué van a pensar de nosotros? Su tono era más de orgullo herido que de preocupación real. Mateo, en cambio, se mostró más inseguro. Bajó la mirada, pero alcanzó a decir: no deberías estar haciendo esto. Isabel los miró fijamente, uno por uno, y con voz firme replicó: lo hago porque me habéis obligado. Porque en esta casa ya no había respeto. Y si no hay respeto dentro, lo haré saber fuera. No queríais apropiaros de lo que no os corresponde. Pues ahora el pueblo entero será testigo de lo que sois capaces. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el viento colándose entre los arcos de la plaza. Voces del pueblo. Entonces surgió una voz entre la multitud. Era doña Carmen, la vecina más anciana, apoyada en su bastón. Isabel tiene razón, dijo con firmeza. Yo la vi trabajando esas tierras cuando apenas podía con la azada. Nadie puede quitarle lo que es suyo. Y si sus hijos no lo respetan, peor para ellos. Varias mujeres murmuraron en apoyo. Algunos hombres asentían con la cabeza, recordando los años de esfuerzo compartido. El ambiente empezó a inclinarse hacia Isabel. Sus hijos, en cambio, se veían cada vez más pequeños, atrapados en la mirada de todos. El desafío final. Álvaro, en un intento desesperado, se dirigió a la multitud. ¿Y vosotros qué sabéis? No sois parte de nuestra familia. Esto es asunto nuestro. Pero las palabras no surtieron efecto. La comunidad ya había tomado partido, no por chisme ni por curiosidad, sino porque habían sido testigos de la entereza de Isabel durante toda su vida. Isabel alzó una última vez la voz. La familia no se mide por la sangre, sino por la lealtad. Y quien traiciona esa lealtad se queda solo. Sus palabras resonaron como un eco en cada rincón de la plaza. Álvaro apretó los puños, mientras Mateo parecía al borde del llanto. La tensión se podía cortar con un cuchillo, un rayo de esperanza. Cuando todo parecía perdido en aquel enfrentamiento, alguien apareció entre la multitud. Clara, la hija de Mateo. Una muchacha de apenas 16 años, que temblaba mientras se acercaba a su abuela. «Abuela», dijo con voz quebrada, «perdónales. Yo sé que no merecen tu confianza ahora, pero no nos apartes a todos. Yo quiero aprender de ti. Quiero que me enseñes lo que hiciste para que nuestra familia llegara hasta aquí». Un murmullo conmovido recorrió el lugar. Isabel la miró con ternura y posó una mano en su hombro. «Tú no tienes culpa, hija. Y mientras haya una sola rama que quiera florecer, este árbol no está muerto». Las palabras de Isabel hicieron que muchos en la plaza contuvieran las lágrimas. Clara representaba la esperanza, el puente entre lo viejo y lo nuevo, lo roto y lo que aún podía salvarse. Cierre de la jornada. Al caer la tarde, la plaza se fue despejando. Isabel regresó a su casa acompañada por Clara. Álvaro y Mateo quedaron rezagados, aislados entre las sombras, incapaces de sostener la mirada de los vecinos. Isabel, aunque herida, sentía que había recuperado algo esencial. Su voz. Había dejado claro que la dignidad no se negocia y que la verdad, aunque duela, siempre es más fuerte que el silencio. Mientras cerraba la puerta de su casa, pensó en lo que vendría después. Sabía que la batalla no había terminado, que aún habría discusiones, documentos legales y noches difíciles.
Pero en el fondo de su alma, algo había cambiado. Ya no estaba sola. La comunidad había sido testigo, y Clara había demostrado que el futuro aún podía escribirse de otra manera. Se sirvió una taza de té, se sentó junto a la ventana y susurró para sí misma: a veces hay que perder casi todo para recordar quién eres de verdad. El amanecer en el pueblo parecía distinto aquel día. Los primeros rayos de sol pintaban las fachadas encaladas con un resplandor cálido, como si la luz misma quisiera celebrar el nuevo comienzo que se avecinaba. Tras tantas pruebas, traiciones, lágrimas y silencios dolorosos, los caminos de la familia, aquella familia rota y recompuesta, se volvían a unir poco a poco. Doña Mercedes, con su dignidad intacta y los ojos humedecidos por tantas noches de desvelo, salió al patio de su casa. El limonero que su difunto esposo había plantado años atrás estaba en plena floración, y el aire se impregnaba con ese perfume fresco, como símbolo de esperanza y de vida que renace incluso en la adversidad. Se detuvo a contemplar las flores, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con calma. Sus hijos, Antonio y Javier, habían regresado tras reconocer sus errores. No fue sencillo. Los dos arrastraban la vergüenza de haberla abandonado en su momento de mayor vulnerabilidad. El eco de aquella traición aún dolía, pero ahora había lugar para algo más poderoso que el rencor: el perdón. «Madre», dijo Antonio aquella mañana, con la voz quebrada, «no merecemos tu bondad, pero no puedo seguir viviendo con la culpa de haberte fallado». Mercedes lo miró fijamente, sin apartar la vista. Había aprendido, con los años, que el perdón no es un regalo que se da a la ligera, sino una decisión que se construye con actos. Y sin embargo, ver a su hijo arrodillado ante ella, suplicando con la sinceridad que solo da el arrepentimiento, le conmovió hasta lo más profundo. «Hijo», respondió con voz firme, aunque dulce, «lo que hiciste me rompió en 1000 pedazos, pero si el corazón no aprende a cerrar heridas, la vida se nos convierte en un peso insoportable. Te perdono, Antonio. Pero recuerda, el perdón no borra el pasado, solo nos da fuerza para construir un futuro mejor». Javier, a su lado, apretaba los puños, temblando. No encontraba las palabras adecuadas, pues sabía que su traición había sido aún más cruel. Fue él quien, cegado por la ambición, empujó con más fuerza a su madre al abismo de la soledad. Cuando por fin logró hablar, su voz fue apenas un susurro. «Yo no sé si merezco siquiera estar aquí. He sido egoísta, ciego. Y peor aún, sordo al amor de quien más nos quiso en este mundo». Doña Mercedes se acercó despacio, lo tomó de las manos y le dijo: «Javier, el mayor castigo que puedes llevar es tu propia conciencia. Pero si de verdad quieres redimirte, demuestra con hechos que eres distinto. El amor de una madre nunca desaparece, aunque lo hieran 1000 veces. Yo sigo siendo tu madre». Aquellas palabras hicieron que las lágrimas rodaran por el rostro de Javier. Se abrazó a ella con una fuerza desesperada, como quien recupera un trozo perdido de sí mismo. La reunión de la familia. Esa misma tarde, Mercedes reunió a todos en la mesa grande del comedor. Era la primera vez en años que las sillas no quedaban vacías por la ausencia de sus hijos. Sobre la mesa, un puchero de garbanzos humeaba, preparado con las manos que nunca dejaron de trabajar pese al dolor. La comida, en España, siempre ha sido más que alimento. Es símbolo de unión, de conversación, de cicatrices que se cierran alrededor del pan compartido. Antonio y Javier, sentados frente a ella, comieron en silencio durante los primeros minutos. La tensión era evidente, pero también lo era el deseo de recuperar lo perdido. «Hoy no celebramos un final», dijo Mercedes, con la cuchara aún en la mano. «Celebramos un comienzo. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí lo que vendrá». Antonio levantó la mirada y asintió con respeto. Javier, aún conmovido, se limitó a añadir: «Prometo que no volveré a traicionarte. La sangre no debe enfrentarse, sino unirse». La mujer los escuchaba,
sabiendo que las palabras eran necesarias, pero serían los actos de cada día los que marcarían la verdadera diferencia. El eco en el pueblo. La noticia de la reconciliación de Mercedes con sus hijos se extendió rápidamente por el pueblo. Muchos vecinos, que habían observado con tristeza el aislamiento de la mujer y la ambición desmedida de sus hijos, se acercaron a ofrecerle apoyo. En los pueblos españoles, la comunidad siempre ha sido un refugio, y aquel gesto colectivo hizo que Mercedes comprendiera que nunca estuvo del todo sola. Al caer la tarde, algunos vecinos la invitaron a la plaza. Allí, entre guitarras, palmas y risas, se sintió rodeada de vida. La música, como tantas veces en la tradición española, se convirtió en un lenguaje de sanación. Mercedes se permitió bailar, aunque con pasos lentos, y por primera vez en mucho tiempo, sus hijos la vieron sonreír de verdad. Era como si aquella herida, aunque aún cicatrizando, ya no sangrara. El legado de Mercedes. Con el paso de los días, la relación entre madre e hijos comenzó a reconstruirse. Antonio decidió dedicar su tiempo a ayudar en la cooperativa agrícola del pueblo, donde su esfuerzo beneficiaba a todos. Javier, por su parte, se ofreció como voluntario en la iglesia local, buscando devolver al prójimo parte de lo que le había robado la ambición. Mercedes los observaba, en silencio, orgullosa de los pequeños pasos que daban. Sabía que la vida no siempre ofrece segundas oportunidades, pero cuando lo hace, hay que tomarlas con gratitud. Antes de acostarse cada noche, Mercedes miraba al cielo estrellado desde su ventana y murmuraba: «Gracias por darme la fuerza para no rendirme, y por darme la oportunidad de ver a mis hijos regresar al camino». Epílogo. Una pregunta para todos. La historia de Mercedes no es solo la de una madre y sus hijos. Es la historia de muchas familias que se rompen y, con esfuerzo, logran recomponerse. Es la voz de quienes creen que el perdón, aunque difícil, es el único puente capaz de unir orillas separadas por la traición. Querido oyente, mientras cierras esta historia, te invito a reflexionar. ¿Qué harías tú en el lugar de Mercedes? ¿Serías capaz de perdonar una traición tan dolorosa o dejarías que la herida definiera tu futuro?